Estamos en vivo. Miércoles, comenzamos 20:30 hoy. Vamos a ver si le queda un poquito mejor, porque vimos que se están sumando un poquito más tarde a los vivos, así que quizás es un horario más adecuado, cuando la casa ya está un poco más en orden. Voy a ver si puedo ponerle nombre al vivo. No, nunca encuentro esa opción. Bueno, voy a tener que googlear a ver cómo se hace. Mientras esperamos a ver que María se une a la conversación y vayan sumándose. Acá está María sumándose. Vamos a esperar que nos mande la invitación. Les recuerdo que hoy vamos a hablar un poquito de la figura paterna en estos vivos de los miércoles en los cuales nos estamos enfocando siempre la mirada desde la bioneuroemoción. Bueno, está mi hermano también en línea, les mando un beso a los dos. Vamos a esperar a ver si María se suma. Aquí está. Hola María. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, recién Con mi cabecita arrancamos. cortada siempre ahí. Sí, es que viste que cuando arranca el vivo, bienvenida Lucy, nos achica un poquito. Bueno, acá estamos, un miércoles más, les estaba contando que hoy empezamos un poquito más tarde, a ver si les queda más cómodo este horario. Bien, buenísimo. Y Ojalá bueno, que hoy, sí. ojalá que sí. Si me caigo, me levanto, les digo porque justo el soporte del celular hoy falló, entonces estamos como con un improvisado. Así que bueno. Bienvenidos a todos los que se están sumando, Raquel, Lucy, hola. Hola, Lucy. Bueno, para todos los que se van sumando, les recordamos que el vídeo, este vivo queda grabado. La idea es que dure de media hora a una hora, y que las dudas que ustedes tengan, todo lo que quieran comentar, si es una pregunta, en lo posible lo hagan a través del globito de preguntas, ¿verdad? Hay un signo de interrogación aquí debajo con un globito de chat, hacen la pregunta por allí, entonces a mí me salta inmediatamente y sé que lo que preguntan puede estar relacionado justamente con lo que estamos conversando. Y por supuesto pueden comentar también a través del chat común. Así que bueno, bienvenidos todos. María, ¿qué tema el de hoy? Bueno, muy bien. El vivo de hoy es papá. ¿Estás? En realidad, la parte de la idea nuestra de empezar a trabajar con nuestros vínculos más importantes fue para poder afirmar bien los conocimientos desde el lugar de la bioneuroemoción en la importancia del vínculo de papá y mamá, independientemente de que haya relación o no con ellos. Porque, bueno, podemos no tenerlo físicamente, pero el vínculo es algo que no se pierde nunca, es algo que de alguna manera siempre seguimos enraizados y enrabados con nuestro papá, y, y muchas veces no se le da el asunto al padre que realmente tiene, porque de madre hay una sola, dicen, pero en realidad padre también hay uno solo. Entonces, muchas veces ese vínculo indisoluble que tenemos con él hace que nuestra visión de la vida y nuestra visión de las relaciones humanas y afectivas dependa mucho de ese vínculo, Micaela. Sí, María, así como dices, ¿verdad? Es tan importante la figura de mamá como la de papá. Y muchas veces, bueno, en esta sociedad que podemos ponerle muchos títulos, ¿no? La figura del padre queda un poquito relegada. Como tú dices, madre hay una sola, pero padre también. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de mi historia personal y también de la historia del clan con el rol de los padres, ¿verdad? Con esa figura tan importante, que en principio me dio la vida. O sea, sin mi papá, yo no sería quien soy. Eso como punto de partida, ¿verdad? Exacto. Muchas veces se da en consulta que hay personas que no saben quién es el papá, que no saben. O porque mamá no me involucró y hace de cuenta que eso es algo de ella solo y a mí no me interesa,
como si hubo un papá demasiado autoritario, demasiado exigente, va a estar marcando cómo yo como hombre o como mujer me relaciono sobre todo en mis relaciones afectivas y en mi relación como padre o como hijo o como hija. Porque un papá autoritario anula de alguna manera la libertad de acción. Y un papá totalmente ausente hace que la madre ocupe un rol que no le corresponde. Entonces, de alguna manera ese hijo se siente un poco perdido porque la capacidad de acción que nos da papá y de salir y de encontrarnos con el mundo, de enfrentarnos a situaciones en donde necesitamos defendernos, papá es el que se encarga de eso. Es el que de alguna manera nos muestra que es importante que nos defendamos, que es importante la protección, y de ahí derivan un montón de situaciones de nuestra vida que si ese vínculo no está saneado, nosotros como seres humanos somos seres inactivos. Qué fuerte esto que estás diciendo, María, porque acabas de decir algo que me parece fundamental, ¿no? Papá me lleva al mundo, así como cuando nazco necesito del cobijo, ¿verdad? Y sentirme maternado o maternada, hay un momento en la vida en la cual rompo ese capullo, digamos, y estoy preparada para salir al mundo y conocerlo, y lo hago de la mano de papá, o sea, físicamente y también simbólicamente, porque a veces también estamos ante la ausencia de un padre biológico y hay alguien que ocupa ese rol, aunque ocupa el rol, pero nunca va a ser mi padre, ¿no? Hay cosas que son insustituibles. Exacto. Y eso también me parece importante, porque en la consulta, desde la experiencia, también me he encontrado con personas que han tenido un padre biológico, que no sé cómo ha sido tu experiencia, María, y me gustaría que la compartieras también, a ver si coincidimos o no. Sí. Un padre biológico ausente, pero una figura paterna que puede estar representada por un abuelo, por un tío, por un padrastro, muy presente, saludable, ¿verdad? Entonces, esa persona, si se quiere, tiene varios aspectos de su vida balanceados, equilibrados, exacto, aunque tenga algo sin resolver con su padre biológico, ¿verdad? Ahora, los conflictos más grandes a nivel incluso físico y a nivel también incluso emocional y de vínculos, se dan en esas personas en las cuales, además de tener un padre ausente biológicamente, el padre biológico, perdón, ausente, tampoco han tenido una figura, ¿verdad?, que represente simbólicamente ese rol paterno. Entonces, esa figura pasa a ocuparla la madre, que como bien dices, no puede ocupar el rol de madre y padre. Y otra cosa que es importante es que saber que en realidad también papá representa mi éxito personal, ¿no? Cómo yo me posiciono frente al mundo y cómo me paro en mis facultades y cómo me resuelvo en la vida. Entonces, papá también está totalmente ligado a lo que es el arquetipo del trabajo. Entonces, cómo me movilizo en el trabajo y cómo de alguna manera me vinculo a nivel laboral está completamente relacionado a papá. Entonces, por eso muchas veces, cuando las personas vienen a consulta y empiezan hablando del tema laboral, nosotras desde el lugar de acompañantes sabemos que esa persona está en un lugar de falencia paterna porque porque no se impone frente a la autoridad, le da miedo y no confronta, o porque de alguna manera se siente desvalorizado por esa figura masculina que puede ser un jefe, y sabemos ahí que el gran problema que tiene, y el problema base, es con papá. Papá representa la autoridad. Cuando hay una parte de mí que necesita permanentemente desafiar esa autoridad, es porque en el momento clave y cúlmine de la vida, que tiene que ver con la adolescencia, no lo hice,
voy a empezar a proyectar en otros lugares esa disputa y esa diferencia que tengo con ese vínculo. No sé si estás de acuerdo, Micaela, en eso. No, María, no solamente que estoy totalmente de acuerdo, sino que lo podemos ampliar esta mirada, no desde ya me estoy cortando la cabeza, pero pues sabrán disculparme hoy que estoy con un improvisado. Justo me estoy cortando la cabeza, ¿no? Que simbólicamente también es el padre. Bueno, no hay casualidades, pero a lo que voy es que esto que acabas de decir, lo podemos traspasar también al inconsciente colectivo, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad hoy ante la autoridad? ¿Cómo vemos a la figura, por ejemplo, de los policías, a los maestros, Exacto. al médico incluso bueno, estoy enfermo y concurro, ¿verdad?, al sanatorio, al hospital? O sea, ¿cuál es mi relación ante todas las autoridades que hay en la sociedad? Pérdida de confianza. Se ha perdido la confianza en la autoridad. ¿Por qué? Porque venimos de un montón de años de hombres que no se hacen responsables de su lugar de masculino, paternal. Entonces, de alguna manera, esas personas que hemos venido sintiéndonos desprovistas de esa protección, intentamos encontrarla en otros lugares, como ya puede ser nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros vínculos personales, que pueden ser nuestras amistades, en nuestros compañeros de trabajo. Entonces, de alguna manera nosotros necesitamos que ese rol sea cubierto para poder confrontar desde un lugar sano a esa autoridad, sabiendo que es importante la confrontación, porque si no confrontamos con esa autoridad, va a llegar un momento que también nuestro cuerpo físico va a acusar recibo. De muchas maneras, hay diferentes tipos de enfermedades que están relacionadas, sin entrar en ninguna, con el padre. Sí, esto que dices, María, ¿no? Padres que no se han hecho responsables de su paternidad, y mujeres que de alguna manera tampoco habilitamos ese espacio, ¿no? Porque, y no estoy hablando aquí, no se me tome literal cuando me dicen, no, porque mi ex esposa no me deja ver a mis niños. Bueno, discúlpenme, pero también hay derechos y hay una ley que ampara al padre en sus derechos, ¿verdad? Y a ese niño de tener a su madre y a su padre presentes. O sea, no es una excusa de no me permite ver a mis hijos, no me los deja ver. Estamos hablando, claro, a nivel emocional, estamos hablando de que una pareja que convive con sus hijos, la mamá no habilita al padre en su rol de padre. ¿Cuán complejo es esto? La cosa más común que te digan, el 70% de las personas que están separadas del papá de sus hijos, es que te digan que no le quieren pedir nada. No quiero pedir nada, porque no quiero que ese hombre, no voy a decir las cosas que dicen, la palabra exacta que dicen, tenga derecho sobre mis hijos. Entonces, a ver, claro que lo tiene. ¿Desde qué lugar estoy posicionando a ese hombre? Lo estoy posicionando desde que no se haga responsable. Y que, por otro lado, no es solo la parte económica. No quiero que tenga derechos, te dicen. Por eso muchas veces no se animan a pedir por la negativa a que no les den, económicamente hablando y emocionalmente hablando, porque muchas veces emocionalmente no están, pero las mujeres tampoco quieren que esté económicamente. Entonces, en el caso de que tenga una hija mujer, le está enseñando a que de alguna manera se tiene que valer por sí misma y los hombres no son lo suficientemente válidos. Y en el caso de que tengan un hombre varón, un hijito varón, lo están enseñando a que ese hombre no se responsabilice. Entonces, la piola se empieza a destartalar. Exacto. El orden familiar. Y esto que dices, María, pasa en los dos aspectos, ¿no? Tanto en mujeres que, bueno, dicen, no quiero no quiero pedir,
¿no? Esto que corresponde a mi hijo, no es a mí, es a mi hijo porque no quiero que tenga ningún derecho, frase totalmente errada, ahí sí coincidimos en que tiene sus derechos, sino está la otra parte, ¿no? Lo justifico, prefiero que lo vea y no que se vaya a enojar y que no, porque yo reclamo esto, no lo vea más. O está sin trabajo, hace 1 año y medio que está sin trabajo, perdón, y tu hijo no come hace 1 año y medio, no se viste hace 1 año y medio, ¿qué haces tú si hace 1 año y medio estás sin trabajo? ¿Qué vas a hacer con tus hijos o para tus hijos? O sea, ¿por qué tendemos a justificar esa ausencia, entre comillas, del hombre y no de la mujer, ¿no? Entonces, pasan dos cosas, desvalorizamos la figura paterna y sobrevalorizamos la figura materna, que no es más que de lo mismo. Sí, sí. Para un hijo la ausencia de cualquiera de los dos padres no es más una que la otra. Son ausencias que calan profundo en el corazón de un niño, y que de alguna manera, como seres, vamos a necesitar equiparar o balancear esa falta. Y hablando del padre, sobre todo, que es el vivo de hoy, acuérdense siempre que el padre es la representación de mi protección, de mi protección. Si ese ser que es el que más me tiene que cuidar, es el que más me lastima, como muchas veces pasa, que parte de las niñas heridas que han tenido abusos sexuales de parte de sus papás, ¿ah? Eso es una herida profunda que es un trabajo muy arduo que tiene que hacer el terapeuta para poder ver desde un lugar de comprensión lo que ha sucedido. Y pasa en muchas casas, y pasa en las mejores casas, que hay situaciones en donde una hija que ve a su padre desde un lugar acá arriba, se le desmorona porque ese señor, de alguna manera, hizo un abuso sexual. De eso hay mucho más de lo que la gente cree. Le parecerá que es raro, pero las personas que más abusan, o el índice mayor, tiene que ver con el padre. Sí, sí, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Exactamente. Es terrible, y las consecuencias, ¿verdad?, que traen en la persona. Y ¿sabes qué, María? Desde lo personal, me ha tocado acompañar varias de estas situaciones, y he experimentado cómo, porque han venido por un síntoma físico o por una dificultad de vínculo, y hemos conectado con esa experiencia a través del acompañamiento, ¿no? Y realmente desde mi experiencia, las personas que han hecho un trabajo, porque es como tú dices, es algo tan traumático, es tan profundo, que se necesita como de una fortaleza psíquica, emocional muy grande para poder afrontarlo. Y desde mi experiencia, las personas que han tenido mejores resultados desde la bioneuroemoción, que el abordaje es emocional, insistimos, ¿verdad?, para llegar justamente a toda la parte de la programación y de creencias, es a través de la emoción, son las personas que de alguna manera han trabajado en algún tipo de terapia, sea psicológica, sea algún otro tipo de terapias, que sabemos que hay muchas. Las personas que han, en algún momento de su vida, tocado estos puntos, sea de la forma que sea, insisto, son las personas que a través del acompañamiento mejores resultados obtienen, porque es muy fuerte. Se me cortó ahí un poquito, María, no sé si estás tú o si estoy yo la que está sin... Ahí volviste. Estoy acá. Es muy fuerte, sí, realmente, sí, abordar este tema. Entonces, así como te digo esto, también te cuento que desde mi experiencia, una persona, solamente una, decidió no continuar, por ejemplo, con el acompañamiento, porque era tanto el impacto emocional que vivió en esa situación, y al conectar con eso que parecía olvidado, ella me dijo
claramente, esto yo no lo tenía en mi registro, y obviamente ahí lo que hago es un paso al costado y consulta a otro profesional que pueda abordar el tema de otra forma. Eso también tenemos que tener como la suficiente humildad de decir, esto así, en este momento, todavía no. Lo que pasa es que quien más nos tiene que cuidar es quien nos desprotege. Entonces, muchas veces sucede que hay personas que eligen determinadas carreras o determinadas profesiones creyendo que están haciendo eso porque les gusta, pero lo que hay de trasfondo, ejemplo, voy a hacer un ejemplo. El policía, el que elige la carrera de policía, de alguna manera ese hombre que eligió la carrera de policía, es porque hay una necesidad de protección de su clan, de que quiere proteger lo que no fue protegido. Exacto. Y la mayoría de las personas que eligen carreras, que no voy a poder enumerar todas, pero la policía es como lo más marcado, es porque hubo una desprotección del padre. Eso es así, es seguro que es así. Como hay personas que de alguna manera se paralizan cuando tienen que tomar determinadas decisiones en la vida, porque no saben ir a la acción, no saben tomar decisiones, porque cuando estamos en la adolescencia, sobre todas las cosas, que es cuando empezamos a confrontar, sobre todo a la autoridad, y no hay alguien a quien confrontar, va a aparecer en algún momento de mi vida algún personaje con el que yo necesite confrontar, y probablemente se den mis relaciones afectivas, que es en donde expongo quién soy. Porque esa persona que voy a tener al lado, de alguna manera puede ser, o que sea extremadamente sumisa, o que sea extremadamente autoritaria. Entonces, ya sea por una o por otra cosa, voy a estar vivenciando la confrontación con la autoridad. Porque voy a estar confrontando conmigo por la necesidad de empezar a rebelarme. Parte de la ausencia paterna hace que nosotros o vivamos en una rebelión continua, y llegamos de los que tenemos las pancartas y necesitamos mostrarle al mundo que existo desde un lugar de reclamo, o directamente no acciono y no muevo nada, porque estoy esperando que papá me dé el permiso y me dé la aprobación para poder vivir. María, quiero hacer una aclaración a las personas que se están sumando, que por favor, lo dije al principio, lo repito ahora, que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios a través del chat común y las preguntas a través del globito que aparece allí de preguntas, ¿sí? Hay varias personas que han solicitado, un par en realidad, solicitado unirse al vivo, y son bienvenidas. No les di lo que hay porque realmente no sé si es que apretaron mal el dedo o si quieren unirse. En caso de que sí quieran unirse, por favor, vuelvan a enviar la solicitud, que las acepto, las escuchamos. 2 personas, ahora que veo. Las acepto en el vivo y nos comentan su experiencia o la duda que tengan también, ¿verdad? No solamente la pueden escribir, sino que pueden salir en el vivo. Bueno, dejo planteado esto porque me parece una aclaración válida ahora que estaba justo viendo cómo se desarrollaba el chat. Muchas veces también sucede que los padres van cumpliendo diferentes etapas en la vida del niño, ¿está? O sea, mamá cumple una determinada etapa en la primera infancia, en donde casi que el vínculo con mamá es prácticamente el único que estoy teniendo o el único que necesito, para que después de los 4 años aproximadamente, papá pueda empezar de alguna manera a meterse en la educación de ese hijo o de esa hija, para también poner en orden al niño o a la niña el masculino y el femenino. Entonces, es un vínculo muy sano para ese niño que aprenda a ver que hay alguien fuera de mamá y fuera de mí que tiene que ver conmigo, pero que de alguna manera es diferente. Entonces, desde ese lugar es poner en orden los arquetipos femenino y masculino, mamá y papá. Sí. Bueno, María, 2 cosas. Una es,
con esto que acabas de decir, es importante que tengan presente los que nos están escuchando, que cuando decimos esto, no nos estamos refiriendo a que antes de los 4 la figura de paterna no sea importante. Claro que es muy importante, pero la percibo a través de mamá, ¿me entienden? Bien, No perfecto. es que o sea, obviamente que sí percibo a papá, interactúo con papá. Estamos hablando de inconscientemente, emocionalmente, cómo percibo a papá hasta alrededor de los 4 años, es a través de mamá. Y luego de Exacto. esos 4 años es que empiezo a construir un vínculo propio yo con mi papá. Por otro lado, acá hay una Hay pregunta preguntas. que dice, sí, una pregunta dicen, ¿por qué a las mujeres nos cuesta más soltar a papá? Yo ¿Lo contestás voy a vos? responder con otra pregunta, que es, ¿qué te pasa a ti que te cuesta soltar a tu papá? ¿No? Porque eso de que a las mujeres nos cuesta más soltar a papá, ¿de dónde surge? Bueno, yo creo que la pregunta de ella por ahí puede estar relacionada también a los complejos, al complejo de Electra, que de alguna manera eso es real y existe, en donde la niña tiende a identificarse con el papá porque es un enamoramiento simbólico que tenemos las niñas, y yo creo que pasa mucho en la mayoría de las niñas mujeres con un papá medianamente aceptable, ¿está? Que tenemos esa necesidad como el sol, porque papá representa el sol, y me parece que va un poquito por ahí. A ver, ella puso otra cosa más, que no logro Dice, leer mi bien la papá me pregunta. falló, pero yo hago terapia hace muchísimo y no logro soltarlo, no logro perdonar, soltar y sanar. Bueno, mira, en este caso, nosotros hablamos siempre desde nuestra experiencia, ¿verdad? La terapia es excelente y hay momentos en la vida que necesitamos otra cosa. Como yo Un siempre digo, ¿qué impacto pasa? fuerte, un impacto fuerte. Salir de la rueda del ratón, ¿no? Como en esto de que me saquen de ahí, ¿no? Y en eso la bioneuroemoción es fabulosa, o sea, porque hasta que no realmente llegues al punto, sí, María, ahora te doy, ¿no? Llegues a trabajar la emoción, para liberar esa emoción, para comprender desde la compasión, ¿verdad, papá? Porque papá me falló, sí, bueno, es aceptable, te creemos que así sea, bueno, pero hasta que yo no puedo ponerme también y sentir lo que papá sintió y comprender qué pasó que papá me falló, no voy a poder soltarlo. María, ¿qué querías En agregar? realidad lo primero que le digo, ¿cómo se llama que no logro ver el nombre de la persona? Es que no sale bien, dice la geo y Bueno, sigue. bueno, muy bien, la geo. Lo primero que tiene que saber es que no hay nada que perdonar. No tiene nada que perdonar, entonces es más fácil todavía. No hay que perdonar a nadie, porque en realidad no somos Dios. Lo único que nosotros estamos haciendo, de alguna manera, si tú crees que tienes que perdonar, es que seguís en un lugar de juzgamiento hacia Él. Por eso Micaela te dijo desde el lugar de la comprensión que lo puedas ver. Si tú lo juzgas, es que no lo estás comprendiendo. Entonces, si te digo que no hay nada que perdonar, es mucho más fácil. A la única que tienes que perdonar es a ti por creer que de alguna manera tú estás en un lugar de superioridad frente a tu padre. Desde el momento que estás creyendo que te falló, porque no te falló. Actuó de la manera que le salió. Exacto. Y para poder soltar y sanar, como tú bien dices, la geo, es esto, ¿no? Ponerte en este lugar que dice María, desde la compasión, comprender que no tengo nada que perdonar en realidad. Que a veces desde la explicación, en palabras, desde lo mental, cuesta asimilar, y por eso el acompañamiento es tan liberador, ¿no? Se toma conciencia realmente de todo lo que hay allí que no se dijo, que no quedó claro, que se vivió y que el niño no pudo comprender, o que comprendió desde su lugar de niño, ¿verdad? Y hay otra Además, pregunta. Sigue perdón. María, que ahora leo igual. Agrega, No, agrega. está bien, lee la pregunta. Bien, tenemos acá a Ado que dice, cuando hay un hijo varón,
¿Por qué se genera la competencia de machos alfa y las madres son más pasivas con los varones y no permiten la competencia de las nenas con ellas? Y el hombre en sí es parcial. Bueno, acá me genera un poco de duda qué es exactamente lo que está preguntando. Vamos por parte, capaz que son varias preguntas. Dice, cuando hay un hijo varón, porque se genera la competencia de machos alfa, bueno, eso sí, es algo a nivel psiquismo, psicológico, totalmente normal Sí, y esperado. porque aparte que lo que el niño quiere es la atención completa de la madre, en donde hay un hombre que de alguna manera todavía no lo considero como la autoridad y necesito confrontarlo. Cuando el niño pasa a determinado estadio de su infancia, empieza a ver a su papá como su papá. Por eso lo que hablábamos antes de que el niño después de los 4 años ya empieza a ver a papá desde el lugar de la individualidad. Y papá es ese ser que de alguna manera me está robando el amor de mamá. En el caso de las nenas, la nena con la mamá, también hay una competencia. Es una competencia de repente un poco más pasiva, porque ya de por sí la mujer tiende a ser como mucho más tranquila y no tan confrontativa como el hombre, porque es parte del hombre la pelea, ¿verdad? En donde también hay una necesidad de pelear por un territorio y de que papá me ame más. Eso es parte del proceso y es parte del folclore de una familia, ¿verdad? O sea, funciona así y... Decime. No, que me parece clave esta definición que Acotación. pone acá Ado, que dice machos alfa, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un macho alfa en la familia y ese hijo, porque pasa mucho, pasa a ocupar ese lugar de macho alfa, ¿verdad? Por el motivo que sea, o sea, estoy en mi adolescencia o entrando en mi adolescencia y papá falleció, papá se fue, papá no está, por el motivo que sea, y ¿cuántas veces vemos esos hijos que han ocupado ese rol? O que la misma madre le ha dado ese rol a ese hijo, quizás muchas veces pasa que es el hijo mayor, ¿verdad? El varón mayor ocupa ese lugar, muchas veces inconscientemente, entonces la mamá pasa a consultarlo todo con ese Porque hijo la mayor, que es un madre, adolescente. esa madre no tuvo un padre con la autoridad suficiente como para ubicarse en ese lugar de padre. Y aclaro, María, cuando dices autoridad suficiente, estás hablando en una autoridad en sano equilibrio, ni en Amorosa. ausencia de autoridad, exacto, ni en ausencia de autoridad, ni en una autoridad represiva, castradora, Exacto. ¿verdad? Represiva totalmente, ¿verdad? Que sería como Exacto. las dos polaridades, no una autoridad sana, a eso te refieres, y me parece bueno aclararlo por las dudas que alguien esté pensando, no, pero mi papá, así que bueno. Y con respecto al otro que Ado decía, no sé si queda claro, si no nos vuelves a preguntar, la competencia de las nenas con ellas y el hombre en sí es parcial. Es como dijo María, la mujer, la hija mujer va a confrontar con la mamá y el hijo varón va a confrontar con el papá, o sea, Sí, eso es saludable. exacto. Hay otra pregunta, me parece. A ver, sí, la Geo. Aquí está de nuevo. Dice, se me pierde un poquito. Pero el hijo siempre debe entender que el padre o madre actúa o actuó como pudo o como le salió. Pero ellos no entienden el dolor que generan o la herida y a veces buscas esa paternidad hasta en la pareja. Sí, bueno, esto que acabas de decir, lo último, es un poco lo que mencionó María, ¿verdad? Que proyectamos en nuestra pareja esta imagen, este rol paterno. Ahora, el hijo debe siempre entender que el padre o madre actuó como pudo. Claro, eso desde la cabeza. Pero el que se está manifestando ante un conflicto o ante un síntoma físico no es Micaela, me pongo yo como ejemplo, no es Micaela adulta que sabe que mamá, porque me pasa mucho que vienen a la consulta y me dicen, mamá, no, yo ya comprendí que papá, porque vamos a hablar de papá, que es papá me dio lo que pudo, desde donde pudo, porque tuvo una infancia desde acá. ¿Qué pasa con la niña herida? La niña herida no tiene esa comprensión de lo sucedido. Hay que darle otra información a la niña, no a la adulta. Exacto, exacto. Además, muchas veces sucede que
nosotros como hijos no tenemos que entender, porque es como dice Micaela, desde el entendimiento puedo ver que hicieron lo que pudieron, pero mi corazón dice otra cosa. El tema es, para la chica que está escribiendo, que me gustaría saber el nombre para poder identificarla, es que desde qué lugar ella quiere restaurar el vínculo, ¿no? O sea, si desde el lugar de la niña enojada, que ese papá de alguna manera no le dio lo que ella quiso, ¿eh? O desde el lugar de la mujer, como dice Micaela, no sé si tiene hijos o no, sería bueno saber si ella ha experimentado la maternidad, porque uno ve las cosas desde otro lugar, siempre cuando materna, no importa a quién materne, pero maternar, poder saber que si desde algún lugar yo pienso que ese daño que sentí, que experimenté y que nadie me lo va a contar, ellos lo hicieron desde un lugar de pensando en hacerme daño, o en realidad lo hicieron porque no saben hacer otra cosa. Entonces, son dos cosas diferentes. Si yo creo que ese papá me hizo un daño ex profeso, bueno, tendré que ver las cosas desde una totalidad más grande. Bien. Que es la historia de vida de ese padre mío, ¿tá? Para poder comprender. María, te interrumpo un poquito. Acá nos da su nombre, Georgina. Bienvenida, Georgina, ¿cómo estás? Y Georgina dice, a mí me hizo falta de chica, pero más falta me hace de grande y tengo un hijo varón de 4 años. Dice, él supo ser papá con 2 hijos, pero conmigo no. Por eso mi punto. Ok. Bueno, la herida evidentemente que está, y está desde el lugar de que quiero a papá. Entonces, la pregunta que Georgina se debería hacer es, ¿qué está haciendo ella desde su lugar para poder restaurar ese vínculo, ¿no? Si de alguna manera ella sigue esperando que el otro se dé cuenta de lo que ella necesita, o si ella está pidiendo atención. ¿Qué hace ella para decirle que ella está ahí? Exacto, María, esto que para aportar un poquito en la idea que tuya es, yo como adulta en realidad no necesito de papá. Yo adulta no necesito de papá. Es el niño el que necesita de papá. A eso te refieres, ¿verdad, María? Entonces, ¿desde qué lado yo necesito papá? Y complementando un poquito lo que María dijo, ¿no? Si eres madre, dice que sos madre de un varón, bueno, en la medida que puedas sanar ese vínculo, volvemos a como hablamos en el vivo anterior del vínculo, ¿no? No sanar la relación que hoy tengo con papá, sino el vínculo que es interno con papá. La relación con tu hijo va a cambiar también, va a mejorar, porque tu hijo te va a estar espejando siempre esa relación, lo no resuelto. Entonces, si papá, también desde qué lugar ve al hombre, ¿no? También. Desde qué lugar ve al hombre, porque al tener un hijo varón, ¿qué lugar ocupa ese hijo? ¿Tá? Si ocupa un lugar para tapar alguna falencia, o lo está pudiendo ver como su hijo solamente, ¿no? Porque a veces pongo a mis hijos en lugares que no corresponden, ¿verdad? Dice Georgina, yo busqué por todas formas buscar su atención y no la obtuve, y necesito respuestas y no las tengo. Y acá me parece muy importante saber, bueno, ¿qué pasa hoy con tus parejas, Georgina? ¿No? ¿Será que estás constantemente buscando la atención de tu pareja o poniéndote en el rol de que tu pareja necesite tu atención? ¿Verdad? Porque también la pareja es espejo de mi relación con papá. Se cortó de nuevo un poquito María. O que tenga miedo que la abandonen, o que su miedo también sea que la abandonen. Exacto, también. Exacto. Y en la medida que el niño, su hijo, vaya creciendo, no sé si nos dijo qué edad tiene, dijo 4 años, quizás pueda
empezar a manifestar esos matices, ¿no? Necesito que mi hijo no me atiende, mi hijo no me atiende. Puedo percibir lo mismo, no me presta atención. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien más? Estoy leyendo acá. Sí. Hace 10 años, es Georgina también, que no tengo relación con él, yo siempre me fijé en parejas más grandes, bueno, siempre me fijé en parejas más grandes, ese siempre, ¿verdad? Es un indicativo, siempre me fijé en parejas más grandes. Y hoy tengo en mi casa el espejo perfecto de lo que yo quería, de lo que yo quería. Bueno, Bueno, no sé. pero los vínculos no funcionan así, no es. Por eso yo te decía, lo que la niña quiere del otro, y el otro da lo que da y da lo que puede. Entonces, bueno, es como muy extenso todo, sería bueno para, si ella lo quiere ver desde otro lugar, con alguna de nosotras, que lo pueda hacer. Exacto, exacto. Bueno, a medida que se vayan sumando, también les recordamos que pueden hacer la pregunta, tanto en el chat como en el globito. María, si bien lo nuestro es la bioneuromoción, siempre lo recalcamos, podemos dar como, en términos generales, algunos síntomas, o no síntomas, pero sí órganos, quizás para ser un poco más amplio, ¿verdad?, que están relacionados con la figura paterna, que vemos que en consulta más están vinculados con este rol. ¿Te parece? Perfecto, dale para Y adelante. hago una aclaración, no es que si yo tengo un síntoma X en este órgano, tengo un conflicto con papá, pero en la generalidad hemos notado que hay cierta tendencia, ¿verdad? Exacto, exactamente. Por ejemplo, Por ejemplo, la cabeza. Papá representa la cabeza. exacto. ¿eh? Y lo que pase allí no quiere decir exacto que todo tenga que ver con él, pero sí de alguna manera cuando la cabeza no está funcionando bien por algún motivo, bueno, vamos a ir a buscar un poquito ahí con papá a ver qué pasa. Golpes también pueden ser, ¿verdad? En la cabeza, o sea, hay todo lo que esté relacionado con la cabeza, con el pensamiento. Personas que, por ejemplo, buscan mucho meditar. A ver, no tiene nada de malo meditar, vamos a entendernos, ¿no? Y no estamos hablando de que si busco meditar tengo un conflicto con papá, pero sí estamos hablando de que es información que nos dice. Sí. Creo que me mandaron, no sé si... me mandaron un mensaje privado, pero no lo puedo abrir en el aclaro. Si quieren participar, tienen que hacerlo a través del comentario, o si no, del globito. En el globito me llegan solo a mí, si no quieren que, bueno, todo el chat vea quién está escribiendo, me pueden escribir en el globito del vivo, que lo leo yo, no doy nombre si prefieren, pero lo puedo leer. Mientras esté en el vivo no puedo acceder al chat, ¿está? La cabeza, ¿no? Entonces esto no... Dime, María. Dale. No, esto que Muchas veces estaba mencionando, ¿no?, de la meditación, ¿verdad? O sea, bueno, en la meditación dejar la mente en calma. Qué fabuloso, ¿no? O sea, hay una herramienta tan necesaria como papá también, ¿no? Sí, pero eso. sí, y Eso. tenerlo equilibrado, ¿no? Pero bueno, muchas veces también hoy día que se está descubriendo muchas personas que tienen problemas de celiaquía. ¿Ah? La celiaquía está totalmente relacionada con el trigo es el pan, papá es el que trae el pan, y bueno, ahí sucesivamente. También hay otros temas que tienen que ver con las adicciones, ¿ah? En donde se trabaja con el vínculo con papá, se mira, se observa. Por ejemplo, la persona que está totalmente ligada a la cocaína. Ejemplo, hay un tema con la cocaína. Las personas que tienen problemas con su miembro, con el pene, en el caso del hombre, o sea, hay varias. No sé si tú quieres nombrar alguna cosa más, Micaela. No, me parece también importante, a ver, vuelvo a aclarar, estamos hablando desde la generalidad, ¿verdad? Pero por lo general,
todos los síntomas, o la mayoría de los síntomas que se expresan a través de la piel, también están relacionados con papá, ¿verdad? Porque la piel es la frontera, la piel me protege, me separa del mundo, y de alguna manera ese es el rol que ocupa el papá. Y no es que sea tan lineal, tengo un conflicto con papá, sino algo muy puntual también que puede haber sucedido, ¿no? Y que está relacionado con esa figura. Acá, sí, María, ahora sí me también, preguntaron por el globito, perdón, me preguntaron en el globito, sí. dicen, tengo ausencia de mi padre y dificultades para soltar a mi hijo. Bueno, ahí está un poquito lo que María dijo hace unos minutos atrás, ¿verdad? El miedo al abandono, o sea, como tengo ausencia de papá, no suelto a mi hijo. Y cuán importante es esto, ¿no? En la medida que logras sanar ese vínculo con papá, puedes tener un vínculo más saludable con tu hijo. Y Bien. además, yo preguntaría, ¿cuál es el rol que ocupa el papá de tu hijo? Porque no sé si estás en pareja, creo que sí, pero bueno, como escribió por privado y no quiere que sea público su nombre, que es respetable, bueno, ¿qué pasa con el rol de ese papá, de ese niño, en tu vida? ¿Verdad? ¿Qué rol le estás dando tú? Me gustaría que se animen a preguntar igual a las personas que están conectadas, porque estoy segura que muchas se están sintiendo identificadas y no se están permitiendo preguntar. Eso también es un conflicto con el padre. Porque de alguna manera no quiero confrontar con la autoridad, que en este caso seríamos nosotros, no, vamos a ponerlo de ejemplo. Sí, acá, perdona María, esta persona me dice, sí, estoy con el papá. Claro, estás con el papá del niño, pero ¿qué lugar le estás dando? ¿No? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Ocupa el rol de macho alfa ese papá en tu vida, ¿no? Como en esto de que es la pareja, o ocupa otro rol. A nivel emocional inconsciente estamos hablando, ¿sí? Entonces me gustaría que se animen y pregunten y que desafíen a la autoridad, que es parte del proceso, que se rebelen frente a la autoridad y que se animen a accionar, porque eso es parte de lo que hoy estamos queriendo mostrar. La necesidad como ser integral de poder mostrarle al mundo que existo. Y eso me lo da papá. Entonces es importante que pregunten y que se animen. Mira, María, como anécdota, hace un tiempo tuve una consulta de alguien que tenía dificultades en la voz, ¿verdad? En las cuerdas vocales. Y bueno, esto, ¿no? De poder mostrarle al mundo lo que soy, ¿no? Estaba relacionado justamente con la figura paterna, ¿verdad? Se hizo un trabajo bien, bien profundo, desde la mirada del niño, lo que pasó, y también, bueno, hasta un poco se trabajó con el transgeneracional. ¿Y sabes lo que me decía esta persona en consulta? Dice, mi mamá nunca me... Hay partes de la historia que yo no conozco porque mi mamá nunca me habló mal de mi papá, lo cual está perfecto, ¿verdad? O sea, como en esto de que al niño hay que cuidarlo en todos los aspectos, pero también hay que comprender que hay un momento en la vida que necesitamos respuestas, y esas respuestas muchas veces las tiene mi mamá, y ya no estoy frente al niño, estoy frente a un adulto que necesita traer a la conciencia eso que ya sabe en realidad, porque está todo en el inconsciente, ¿no? Pero ponerlo en palabras. Hay muchos casos que me ha pasado el último año de mamás que no le quieren decir a sus hijos o a sus hijas quién es el papá. Eso provoca una inseguridad y una desconfianza en la vida que hace que esa persona, todo lo que vaya a hacer, lo vaya a hacer desde un lugar de desconfianza, de falta de seguridad, de no poder plantarse en la vida y marcar su territorio. Y son personas que tienden probablemente a sentirse que están perdidas. Entonces, todas aquellas mamás que de alguna manera crean que hicieron algo mal, por favor, que le digan a sus hijos la verdad. La verdad duele muchas veces, pero duele una sola vez. Y que ese hijo tiene el derecho divino de saber su existencia. Entonces,
también hay hijos que no se animan a preguntarle a su mamá, porque nunca les interesó, te dicen, porque mamá me alcanzó. Y también son los hijos que de alguna manera están secuestrados y no tienen vida, y no tienen independencia, porque también la independencia me la da papá. Son personas que muchas veces no se permiten trabajar o vivir de lo que les gusta, porque eso también me lo da papá. Entonces, qué importante que es ese vínculo. María, acá hay dos comentarios por privado que dice, bueno, ahora entiendo por qué me veo como una niña, me veo, ¿verdad? Dice esta persona, sí. Y no como una mujer que soy de 37 años. Bueno, me alegro mucho de esta toma de conciencia, es un paso más, fabuloso. Y después hay alguien más que nos comenta, que dice, cuando nos criamos con dos personas como papá, uno genérico y otro de corazón en nuestra niñez. Hago una aclaración, me imagino que cuando dices genérico te refieres a tu papá biológico y a otro de corazón en la niñez, como dice. ¿Nos puede afectar en algo? Primera vez que me lo planteo escuchándolas. La pregunta es, ¿cómo ha sido el vínculo con esos dos papás? ¿Cómo ha sido el vínculo? ¿No? Esa es la clave. Porque por ahí hubo un rol paterno, pero el tema es cómo yo lo siento. ¿Cómo siento a los dos o cómo siento a uno de los dos? Los dos no pueden ocupar el rol. No hay dos papás. Hay un papá. Hay otra persona que ocupa el rol. Por eso es importante saber desde qué lugar yo miro a uno de los dos. Y a los dos. Y de ahí lo que vas a sacar en conclusión es realmente por quién tú te has sentido protegida. Y por cuál no. Entonces, es como tips para ver qué es lo que te sucede, porque es algo bastante amplio. O sea, lo que tiene la bioneuroemoción es que cada caso es súper particular. Entonces, tampoco queremos hacer suposiciones de lo que estamos hablando para no embarullar a aquel que nos escucha. Eso es súper importante. No hay generalidades acá, hay particularidades. Bien, hace la aclaración, quiso escribir genético, claro, y salió genérico en esto de que nos corrige. Pero igual, es igual. Se entendió la idea. Igual. Se entendió la idea, y esperamos que, bueno, haberte respondido. María, nos van quedando unos minutos, sí, nos quedan 10 minutos, porque saben que, si miro acá porque tengo el reloj, pues, hoy fue medio improvisada la situación, saben que tenemos, una hora para este vivo, unos minutos menos, porque si no, no queda grabado. Y mientras van escribiendo alguna otra pregunta, algún otro comentario, que ahora voy a leer, les recuerdo que el próximo miércoles, María, nos vemos en vivo 20:30, que vimos, por lo que veo es un horario que les queda mejor, ¿sí? Porque ha estado muy activo el chat y la participación en general del vivo. Y bueno, les puse una cajita para que votaran el tema del próximo vivo, y lo que ha salido, ahora voy a publicar los resultados, ¿no? Pero lo que salió con mayor resultado fue dolores de cabeza, migrañas, ¿está? Así que bueno, ya les vamos adelantando el próximo tema. Que no es que nosotros no los vayamos a trabajar, claro que sí, que los vamos a trabajar, no a conversar, porque esto es un diálogo. Pero en principio les contamos que el miércoles próximo vamos a estar hablando un poquito de dolores de cabeza, migrañas también. Y acá en el chat, dice alguien que comenta, yo al papá de mi hijo le exijo muchísimo como papá para con mi hijo, y hace un excelente trabajo. Bueno. No le exige al padre del hijo, le está pidiendo a su padre que su padre ocupe ese lugar. No es al padre del hijo. Exacto. Me quedé con algo para comentar con Georgina, y es que en realidad, si ella ve a su pareja que cubre la necesidad desde el lugar de padre, ese vínculo que está teniendo con su pareja, de alguna manera está basado en la necesidad y no en verlo desde el lugar del hombre. Entonces eso también es un problema.
Exacto. Desde un Exacto. bar, exacto, ¿verdad? Estar como al mismo nivel compartiendo en este momento, esta experiencia de vida, ¿no? Lo veo desde, desde un vacío que yo necesito, una necesidad mía. Excelente, María, Perfecto. excelente. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Para ir cerrando. Bueno, les recordamos, quienes recién se sumaron, que se sumaron varias personas ahora al final, que hace ya casi una hora estamos en el vivo, así que va a quedar grabado, esto ya ahora en cuestión de 3-4 minutos queda colgado, lo pueden ver, así ven el inicio y lo que se fue conversando previamente, que hablamos de, bueno, de muchas cositas relacionadas con la importancia del rol paterno. No hay más preguntas, María, parece. No, ninguno tiene conflicto con el papá, qué bueno, me alegro mucho. No hay conflicto con el padre. A veces tenemos tantos conflictos que ni siquiera podemos plantear una pregunta con claridad, ¿no? O sea... Pero lo importante es saber que si he tenido una falta, he tenido un dolor y tengo un dolor. Entonces, es buena cosa que podamos conectar con eso que nos duele para poder sanarlo. Bueno, me duele no haber sido amada o amada. Lucy dice acá, yo tengo, pero no sé qué preguntar, ¿no? En esto de que, bueno, entiende que sí hay algo por resolver. Gracias, Lucy. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Hay un dolor, hay una herida, hay algo que sabemos que tenemos que resolver y no sabemos muy bien por dónde. Y está bien también. Porque, ojo, cuando en consulta, a mí me pasó que vinieron por un X tema, de un conflicto, no a nivel, no era un síntoma físico, un conflicto puntual, no quiero entrar en mucho detalle, y empezamos a indagar y a dar pasos en ese acompañamiento y llegamos a la figura paterna. Y la respuesta fue, yo con mi... ¿Hasta qué punto la negación, no? Yo con mi padre tengo todo resuelto, ya lo trabajé años en terapia. No es por ahí. Y bajo persiana. Genial, bueno, pero a veces sucede que la negación también es una forma de ser leal. Me niego para no ser desleal. Y en realidad la deslealtad es conmigo porque no me permito ver las cosas con claridad, sabiendo que no es ser desleal, sino es ser auténtico. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué relación tiene la ansiedad con papá? Bueno, y acá, bueno, María, ¿quiere responder? Es una respuesta bastante amplia que se le puede dar porque hay que detallar muy bien y es muy abierta la pregunta. Porque la ansiedad es un síntoma que puede estar indicando muchísimas cosas. Exacto. No quiere decir que esté relacionada directamente con papá, ¿no? Sí. Hay que indagar en la historia personal de la persona. O sea, tú ya estás en tu idea de que la ansiedad es por papá. Y quizás no sea así. Puede estar relacionado o no. Probablemente no, si no ya tendría la solución. Exacto. ¿Alguna cosa Porque más? también digo que en realidad María, quiero también aclararles que cuando María dice, por ejemplo, probablemente no así, de manera tan choqueante, así como, es porque en realidad sabemos que lo que tenemos tan claro está resuelto. Por eso María dice no, probablemente no sea por la ansiedad. O sea, no es porque María tiene la bola de cristal y tiene como, no sé, conexión, bueno, sí la tiene, yo hago una... Pero más allá de eso, sabemos de que si yo tengo este grano en la nariz, sé que es porque mi mamá no sé qué, entonces no tendría el grano en la nariz, a eso se refiere María, ¿no? Si hay algo que tengo tan claro que es la causa, bueno, entonces ya no tendría que manifestarse. Gracias por disculparte por mí. Bien, genial. No, porque te sale la Henry Corbera, digamos, te sale por vos. Uno imita al padre, de alguna manera. Es un poco de humor que tenemos entre nosotras, entiendo, porque lo contamos como anécdota los últimos minutos que nos quedan. ¡Ay, ya se nos termina! No nos da María, tenemos que cortar porque si no, no nos va a quedar grabado. Muy bien. Un beso grande para todos, gracias por participar, nos vemos el miércoles próximo. Gracias a todos, gracias.